Buen día, amada Iglesia del Señor. En esta maravillosa mañana, llena de la presencia y revelación del Espíritu Santo de Dios, anhelo traer un mensaje fundamentado bíblicamente en Mateo capítulo 11 y versículo 12. Y la versión Reina Valera 1960 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y la escritura, en la traducción al lenguaje actual TLA, en la misma cita bíblica, Mateo capítulo 11 y versículo 12, ilustra un poco mejor lo que considero el Espíritu Santo quiere hablarnos en esta mañana. Y dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Mire qué palabra fuerte en esta mañana nos regala el Espíritu Santo. Y Él nos muestra algo impresionante. Dice la Escritura, reitero en la traducción al lenguaje actual, que el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Lo que quiere decir que el reino de Dios tiene enemigos, pero a pesar de ellos Él va a avanzar. Pero hay una parte violenta que me gusta en la traducción al lenguaje actual, y es esa palabra solo. Dice: solo la gente valiente y decidida, o sea, la gente que tiene valentía y toma decisiones, logra formar parte de él, o sea, del reino de los cielos. Y yo quiero entrarlo en contexto enseñándole algo en esta hora, y es que hubieron sucesos en la época que se narran estos hechos, tales como la detención, el encarcelamiento, la ejecución de Juan y la violenta oposición de los líderes judíos hacia Jesús. Fueron intentos de apoderarse y de tomar el control del reino de los cielos, que realmente estaba despuntando, estaba yendo adelante y estaba tomando terreno, pero habían enemigos de este reino de los cielos. Y esas palabras hasta ahora dan a entender que el reino algún día será liberado del dominio de los que tratan de reprimirlo. Y mira que cuando la palabra dice que el reino de Dios sufre de violencia en la Reina Valera 1960, habla de que, reitero, hubieron hechos violentos como detenciones, encarcelamientos, la ejecución, es decir, la muerte de personas como el mismo Juan que está narrándose en este libro, y una violenta oposición de los líderes judíos hacia Jesús. Así que eso quiere decir que nunca podemos dejar de un lado esta realidad. Y es que mientras profesemos el Evangelio de Cristo, las cosas van a ver una circunstancia de oposición. La Biblia narra que ciertamente había desde el tiempo de Juan el Bautista este tipo de situaciones fuertes que oponían, que ejecutaban, que encarcelaban, que hacían cosas en contra de aquellos que llevaban la palabra de Dios. Por eso la tele dice: desde que se comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Entonces, la primera realidad que el Espíritu Santo nos muestra en esta mañana es que el Evangelio desde un principio ha tenido enemigos, oposición, formas de enemigos que hacen que vengan en contra y que no quieran que ese reino de Dios se establezca, ni fructifique, ni se dé en un avance notable. Pero también dice la palabra que a pesar de sus enemigos Él va a avanzar. Es decir, que no importa esta realidad de sus enemigos, que es lo primero que tenemos que reconocer. Que el Evangelio no es una zona de confort. Que el Evangelio no es una circunstancia para solo mantenernos ahí y ya. El Evangelio tiene enemigos. El Evangelio tiene oposición. Pero la Biblia dice que vamos a avanzar a pesar de esos enemigos. Es decir, que tenemos que ser esforzados y valientes para avanzar en el reino de los cielos y apoderarnos de él, sin importar las oposiciones o enemigos que puedan existir para el Evangelio. Pero la Biblia dice claramente de que solo la gente valiente y decidida forma parte del reino de los cielos. Es decir, que solo los violentos van a arrebatar esto. Y quiero terminar este mensaje con una pregunta que sé que confrontará tu alma. Y es: entiende que hay dos opciones. O eres un valiente o eres un cobarde. No hay una forma media. No hay un punto medio. No puedes ser tibio, porque Dios te vomitará de tu boca. O eres un valiente o eres un cobarde.
Pero déjame decirte, un valiente hace cambios radicales en su vida. Permíteme repetírtelo en esta mañana. Un valiente hace cambios radicales en su vida, mientras que los cobardes se conforman con lo que tienen. Yo te pregunto para terminar este mensaje de parte del Señor, ¿eres un valiente que está dispuesto a hacer cambios radicales en su vida para oponerse a todo lo que ha impedido que tú obedezcas la palabra, que tú camines en verdad, que tú hagas del evangelio tu estilo de vida y tu proclamación, y que entonces en la vida eterna puedas formar parte de ese reino de los cielos? ¿O eres un cobarde que te conformas con lo que tienes y sencillamente atiendes a ir de vez en cuando a una iglesia, de recibir una palabra, pero no quieres hacer cambios radicales en tu vida? Recuerda, solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Solamente la gente valiente y decidida logra formar parte del reino de los cielos. Así que hoy te pregunto nuevamente para terminar en el Señor, ¿eres un valiente que hace cambios radicales en su vida? ¿O eres un cobarde que te conformas con lo que tienes? Hay cosas con las que tienes que consideras que te llenan, que consideras que son suficientes, que consideran que te ha dado lo que otros no te habían dado y tú estabas esperando. Pero ciertamente es un conformismo de cobarde. ¿O eres un valiente que hace cambios radicales en su vida y dice: obedezco, me sujeto, vivo en santidad, camino, no me importa cuánto se levante o quién se levante, porque hoy he reconocido por la palabra de Dios que el reino de Dios sufre de violencia? Es decir, que desde el principio de que se predicó el evangelio, ha tenido enemigos, oposición y métodos de impedirse para que se haga. Pero yo no vine a botar la toalla en la mitad del camino. Yo no soy un cobarde, yo soy un valiente. Decídete en esta preciosa mañana y entiende qué vas a hacer de ti: un valiente que hace cambios radicales en tu vida, o un cobarde que se conforma con la que tiene, sabiendo y comprendiendo por la palabra que el reino de Dios siempre ha tenido enemigos, que no dejará de tenerlos a menos que llegue hasta ahora, es decir, un tiempo en el cual seamos liberados de eso. Pero que la gente que puede apoderarse del reino de los cielos, que la gente que pueda ser parte de ese reino, es la gente esforzada, valiente y decidida. No basta solo con ser valiente, hay que decidirse a cambiar, hay que decidirse a tomar condiciones y decisiones radicales en tu vida. Y no solamente basta con ir a una iglesia y escuchar ese evangelio y hablarlo, sino entender que hay que ser violento, es decir, que hay que ir en contra de todo ese obstáculo, esa enemistad, y hacer de nuestra vida una vida fundamentada en el evangelio de Dios, no solamente convirtiéndonos en oidores, sino en hacedores de la palabra. Que el Señor te bendiga y que te permita hablarte a ti mismo y evaluarte si eres un cobarde o eres un valiente. El Señor guarde tu vida y te bendiga con toda bendición del cielo, en el nombre de Jesús.